Buenas noches a todos. Aprovechando el tiempo litúrgico de la pasión de nuestro Señor, nos pareció más que oportuno dar esta charla sobre la corredención de la Santísima Virgen María. Si bien tanto el título mariano como por ejemplo el de su mediación universal de todas las gracias, no son hasta el momento dogmas de nuestra Santa Fe Católica, es decir, no son verdades que han sido definidas por el magisterio solemne de la Iglesia de modo ex cátedra. Sin embargo, desde hace ya 5 siglos, era materia de estudio y sentencia común de los teólogos y forma parte de la enseñanza de la Iglesia y del magisterio de los papas, esta corredención de María Santísima. De ahí que vamos en esta noche a repasar juntos la doctrina de la Iglesia al respecto, con el parecer de los teólogos, las principales encíclicas de los romanos pontífices que giran en torno a esta doctrina, para luego confrontar las enseñanzas modernas a fin de considerar su inconsistencia como preludio a nuestra conclusión. Comencemos por la doctrina de la Iglesia. Con la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX, como ustedes recordarán, en esa bula Ineffabilis Deus del año 1854, su desarrollo fue increyendo, aumentando, y los vicarios de Cristo han hablado de la corredención de una doble manera, ya conceptualmente, ya en cuanto al término explícito de la corredención. Siguiendo, por ejemplo, la línea del tomismo, el gran teólogo dominico del siglo pasado, francés Garrigou-Lagrange, en este bellísimo libro, muy recomendable, quiera Dios que todos lo puedan leer, como es La Madre del Salvador, él no dudaba en reafirmar, haciéndose ecos de la doctrina tomista de los romanos pontífices, pero viene claramente a recordarnos cómo, así como nuestro Señor había merecido de condigno la redención del género humano, es decir, como la persona del Verbo era tan divina como la persona del Padre, pudo restablecer estrictamente en un grado de igualdad esa reparación, esa justicia lesionada. Así pues, la Santísima Virgen María, su Madre Divina, por haberse unido en cuerpo y alma al sacrificio de su Hijo al pie de la cruz, y no solamente ella estuvo por una pasión de compasión, por un sentimiento de compasión o por una pura maternidad, sino que ella estuvo unida en su alma y en su cuerpo al sacrificio de su Hijo, va a merecer la redención no de condigno, sino de congruo, es decir, en conveniencia, en paridad, en el grado máximo de lo que puede la capacidad humana para poder llegar a satisfacer, a merecer. De manera que, así como Cristo fue el Hijo de Dios, ella fue la Madre de Dios. Así como Cristo fue el llamado varón de dolores, ella fue la dolorosa. Así pues, como Él fue el Redentor, la Santísima Virgen fue la co-redentora.
Si aprovechamos a recordar las enseñanzas magníficas de los papas, vamos a comenzar por Pío IX, como les mencionara, en la encíclica, en la bula Ineffabilis Deus, y él va a decir lo siguiente: por lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz. Así también ella, la Santísima Virgen, unida a Él, con apretadísimo e indisoluble vínculo, fíjense la fuerza de estos términos, apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con Él y por Él eternamente a la venenosa serpiente y triunfando plenamente sobre el enemigo, ella trituró su cabeza con su pie inmaculado. Vemos hasta aquí, aunque no aparezca la palabra explícita corredentora, sí ya está claramente el concepto en juego. León XIII, ¿qué va a decir? Hay varios textos que van a expresar esta misma doctrina. Así pues, en la encíclica de 1883, Supremia Apostolatus Officio, va a decir: en efecto, la Virgen, exenta de la mancha original, escogida para ser la Madre de Dios y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y un poder tan grande como nunca han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los ángeles. En la encíclica sobre el rosario, Iucunda Semper, 10 años después, el mismo pontífice dirá: junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, que, movida de inmenso amor hacia nosotros para acogernos como hijos, ofreció ella voluntariamente a su Hijo a la justicia divina, muriendo en su corazón con él, traspasada por una espada de dolor, como bellamente lo tenemos en este cuadro. Ella se ofreció para morir, ella estaba dispuesta a morir con nuestro Señor en la cruz. Y bien dice y remarca el Papa, que no estaba por un sentimiento de una connaturalidad, una pena, es mi hijo, algo puramente humano, no. Ella con el ojo de la fe trascendía lo natural para tocar lo sobrenatural. Movida de inmenso amor hacia nosotros, acogiéndonos como hijos. Eso era lo que lo llevaba a Nuestra Señora a estar ahí. Acompañar a su Hijo en la obra de la redención por todos nosotros. Y ella de esto era muy consciente. Sigue el mismo Papa en la Constitución Apostólica Ubi Primum, 4 años después, sobre la Cofradía del Rosario. ¿Y qué dirá? Tan pronto como, por secreto plan de la divina providencia, fuimos elevados a la suprema cátedra de Pedro, así comienza, espontáneamente se nos fue el pensamiento a la Gran Madre de Dios y su asociación en la reparación del género humano. No hablan estrictamente con el término corredención, pero sí asociación, íntima unión,
vínculo indisoluble. Ya lo van despuntando. Finalmente, un año después, en Aiutricem Populi, el Papa va a proporcionar la expresión más completa de esta corredención, al asociarla con la mediación universal de María. Y dirá, porque desde allí, de acuerdo con los designios de Dios, ella comenzó a velar sobre la Iglesia, a asistirnos y a protegernos como una madre. De modo que, después de haber sido cooperadora de la redención humana, también se convirtió, por el inmenso poder que le fue otorgado, en la dispensadora de la gracia que fluye de esta redención para siempre. Y aquí vemos cómo claramente ya León XIII relaciona que la mediación de nuestra Santísima Madre es consecuencia de su corredención. Si quieren, porque fue corredentora, entonces es la dispensadora de todas las gracias. Compartió con nuestro Señor las penas, los dolores, los sufrimientos. Venció con nuestro Señor, pues bien ahora ella reparte el botín para sus hijos. Uno se presenta como la causa, la corredención, y el efecto, la mediación. A León XIII lo va a suceder nuestro santo patrono, el Papa San Pío X, quien también va a evocar esta doctrina de la corredención en su famosa encíclica Ad Diem Illum Letissimum, aquel día venturosísimo, lo podríamos traducir, de 1904, ahí comenzando su pontificado, con motivo de los 50 años de la definición del dogma de la Inmaculada por Pío IX, 1854-1904, el 50º aniversario. ¿Qué va a decir San Pío X? Más allá de haber dado ella, la Virgen María, la materia de la hostia, es decir, del cuerpo de nuestro Señor, ella también debió custodiarla a esa materia y alimentarla, e incluso más, en el momento oportuno, ella debió colocarla a esa hostia ante el ara del sacrificio. Ella estaba de pie junto a la cruz, continúa el Papa, siendo su madre que estaba allí, pero no limitándose a contemplar el cruel espectáculo, sino gozándose de que su unigénito se inmolara para la salvación del género humano. Y tanto se compadeció que, si hubiera sido posible, ella misma habría soportado gustosísima todos los padecimientos que sufrió su hijo. Y aquí vemos en San Pío X cuán claro distingue los dos órdenes. ¿Cómo una madre va a poder gozarse de ver a su hijo que está siendo despedazado? Esa, diríamos, no es su madre. O en todo caso, esa es una madre desalmada, si miráramos todo en el orden natural. Pero acá el Papa claramente nos muestra que a pesar de ese espectáculo, a pesar de que era el hijo de sus entrañas, ella se gozaba, y así lo expresa, se gozaba
porque se estaba realizando la redención del género humano. Era el precio que había dispuesto el cielo que este hijo debía pagar. Y por eso se gozaba, por el fruto sobrenatural y no por la tragedia en el orden natural. Stabat Mater dolorosa, estaba la madre de pie para mostrar el espíritu, el templo que la llevó a acompañar a Jesús para unirse en la obra de la redención. Y va a dar un paso más en esta bella encíclica que vamos a tomar. Y por esta comunión de voluntad y de dolores entre María y Cristo, comunión de voluntades y de dolores, de alma y de sensibilidad, de sufrimiento, ella mereció convertirse con toda dignidad en reparadora del orbe perdido y por lo tanto, en consecuencia, en dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. No hace mención explícita aquí corredentora, pero sí la pone reparadora del género humano y nuevamente la mediación que va a ser fruto de su corredención. Durante el pontificado de nuestro santo patrono, vamos a encontrar también un decreto del Santo Oficio de 1913, en donde él elogió, este decreto elogia la costumbre de agregar al nombre de Jesús el de su madre, nuestra corredentora, la bendita Virgen María. Y ahí aparece ya en un texto que no es en una encíclica, la corredención. El 22 de enero del 14, esta misma congregación del Santo Oficio va a conceder una indulgencia por la recitación de la oración en la que María es llamada corredentora de la raza humana. San Pío X, principio del siglo pasado. Muere San Pío X y su sucesor será Benedicto XV, en donde también él, a pesar del corto periodo de su pontificado, expresará claramente sobre esta doctrina en su carta Inter Sodalicia. ¿Y qué dirá? Al asociarse a la pasión y muerte de su hijo, sufrió como si ella misma muriera, para apaciguar a la justicia divina, tanto como pudo, inmoló ella a su hijo, de tal modo que, se puede decir con razón, que junto con él redimió al género humano. Nuevamente, es clarísimo el concepto, la doctrina que está en la base, la asociación y la participación íntima, por lo cual se le puede adjudicar esta reparación del género humano, esta corredención del género humano, esta redención del género humano. Y por esta razón, todas las gracias que obtenemos del tesoro de la redención nos llegan, por así decirlo, de las manos de la Virgen dolorosa. Nuevamente, tercer romano pontífice que menciona cómo la mediación es consecuencia de la corredención. Después de él va a venir Pío XI, que no se va a quedar atrás. Primero citamos la carta Explorata Res del 23, en la que ofrece esta hermosa alabanza a nuestra Madre Celestial. No puede sucumbir eternamente aquel a quien asistiese la Santísima Virgen, principalmente en el crítico momento de la muerte. Y esta sentencia de los doctores de la Iglesia, de acuerdo con el sentir del pueblo cristiano y corroborada por una ininterrumpida experiencia, se apoya muy principalmente en que la Virgen dolorosa participó con Cristo en la obra de la redención.
Asimismo, de modo ya más público y oficial, en su radio mensaje a los peregrinos de Lourdes por el Jubileo de la Redención, será ahí sí quien va a expresar con todas las letras el término de la corredención. Y en una oración compuesta por él, rezará: Oh Madre de piedad y de misericordia, que acompañabas a nuestro dulce Hijo, mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano, como corredentora nuestra y asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os lo pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Aquí ya no hay ninguna duda, es el mismo Papa quien va a hablar explícitamente de la corredención. Por fin, para citar una más de Pío XI, durante la alocución a los peregrinos en Vicenza, en el 33, dirá: por la naturaleza de su obra, el Redentor debió asociar a su madre a su obra. Por esta razón la invocamos con el título de corredentora. Ya no hay duda. Lo que está haciendo ahora el Romano Pontífice es expresar con el término preciso, acuñando corredentora a todo lo que ya se venía hablando como cooperadora, etc. Muere Pío XI y llega el Papa de feliz memoria, Pío XII, quien en la encíclica Mystici Corporis del 47 va a enseñar: María, soportando con ánimo esforzado y confiando sus inmensos dolores, como verdadera reina de los mártires, más que todos los fieles cumplió lo que resta a padecer de Cristo en sus miembros. Y en la encíclica Ad Aeceli Regina del 54 sobre la realeza de María, dirá: en el cumplimiento de la obra de la redención, María Santísima estuvo en verdad estrechamente asociada a Cristo, así como Cristo, por el título particular de la redención, es nuestro Señor y nuestro Rey. Así también la bienaventurada Virgen es Nuestra Señora y Reina, por la manera única en que contribuyó a nuestra redención. Por la manera única en que contribuyó a nuestra redención, ya suministrando su carne a su Hijo, ya ofreciéndolo voluntariamente por nosotros, ya deseando, pidiendo y procurando para cada uno de nosotros nuestra salvación, que viene a retomar las enseñanzas claras de San Pío X. Pues bien, considero que ya hemos mencionado sobradas citas sobre el tema de Marras. No obstante, nos podríamos preguntar: ¿de dónde viene? ¿Y en qué se funda la negación de los títulos de la Santísima Virgen sobre la corredención primero y otros sobre su mediación universal, más aún? ¿De dónde viene? ¿En qué se funda para enfrentar todo este magisterio? Pues tiene lugar, tiene su origen en el ecumenismo moderno. Para eso nos tenemos que remontar al dogma ya de la Asunción de María Santísima, 1950, Pío XII. Ya los modernistas expresaron su preocupación al ver que este dogma mariano sería un nuevo obstáculo para el acercamiento con los protestantes que ya se venía trayendo.
De manera tal que ahora la Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra, se vuelve un obstáculo. Ella pasa a ser una traba en el ecumenismo moderno. Muere Pío XII, a buena hora declaró este dogma de fe, más allá de las presiones contrarias, pero con la muerte de Pío XII va a venir Juan XXIII y con él el Concilio Vaticano II, de infeliz memoria, ya que entre tantas cosas que pasaron en ese concilio para pena y vergüenza de la Iglesia, los periti, los expertos, los padres conciliares suprimieron todo el esquema que estaba preparado sobre la Santísima Virgen María y lo convirtieron, para no darle demasiada importancia, en un simple capítulo de la Constitución llamada Lumen Gentium sobre la Iglesia. La tendencia fundamental apuntaba en el concilio al minimalismo, término propio en teología para designar la reducción, en este caso, al mínimo de el culto a la Santísima Virgen María, el culto de veneración, de hiperdulía, como se llama. En contrapartida, este minimalismo, a lo que siempre enseñaron los santos, como por ejemplo, por citar a uno que todos conocemos, cuya cita también, San Bernardo de Claraval, cuando él no se cansaba de repetir y de escribir, de María nunquam satis. Sobre la Santísima Virgen María nunca vamos a hablar suficiente y acabadamente, porque es la Madre de Dios. Y por eso la Iglesia le da el culto de hiperdulía. No le da el culto tal porque fue la más rezadora, que ciertamente lo fue, pero no es por eso, ni porque fue la más santa, aunque ciertamente lo fue, pero no fue por una cuestión cuantitativa, sino por una cuestión cualitativa. La Santísima Virgen María es de otro segmento, porque ella toca el misterio de la divinidad, el misterio de la Trinidad. Ella lo llega a tocar al darle al Verbo Eterno de sus entrañas el cuerpo. Y es por eso que la Iglesia le da el culto de hiperdulía o de gran veneración. Y es completamente diferente a si lo miramos en una línea cuantitativa de oraciones, sacrificios, penitencias y santidad. Excede de María nunquam satis. Pero en el Concilio Vaticano II la corriente fue minimalista, porque es un obstáculo para el ecumenismo moderno. Así es como vemos los frutos de este ecumenismo. La sacaron a la Santísima Virgen María del medio, la redujeron, y entonces los frutos son cada vez más agrestes. Pensemos al revés. Cuando la Santísima Virgen María se le presentó a Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo predicaba, no convertía a nadie, preparaba, predicaba y no convertía a nadie. Y estaba el mediodía francés azotado por los albigenses, por los cátaros, y no convertía. Y estoy hablando de un Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuál fue la llave para poder empezar a convertir predicando lo mismo como predicaba antes? La Santísima Virgen María, el rosario. Se ponían a rezar antes de la predicación y los herejes empezaron a convertirse a granel y se pudo extirpar. ¿Quién fue el que los convirtió?
la predicación de Santo Domingo, no. Ese fue el instrumento, ella. Entonces, si queremos convertir a los que han dejado por pena la Iglesia Católica, es con la Virgen y no sin la Virgen. Y cuanto más la Virgen tenga presencia, mayor va a ser el efecto, mayor va a ser la fecundidad de esas palabras, porque será ella y no el predicador. Y así lo entendió siempre la Iglesia, hasta llegar a este concilio y lo que siguió al mismo. El Concilio Vaticano II pasó, pero el modernismo dentro de la Iglesia siguió, con la aplicación de estos principios revolucionarios dentro de la Iglesia y que hoy seguimos sufriendo y pareciera no tener fin. Como diría este famoso escritor Michael Davis en el libro El Concilio del Papa Juan, las bombas de tiempo del concilio, es decir, esas bombas que irían con el paso de los años explotando en orden a seguir avanzando con esta autodemolición que padecemos en la Iglesia y que fue el mismo Papa Pablo VI quien tristemente lo tuvo que reconocer y afirmar. Y así pues, hoy nos encontramos con nuestro Papa reinante, Francisco, que de una manera inesperada, absolutamente inesperada, expresó de una manera increíble, inconcebible, cosas sobre la Santísima Virgen María respecto a la corredención en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre del 2019, y que penosísimamente al año siguiente, con motivo de la misma fiesta mariana de Guadalupe, reitera lo afirmado el año anterior. No se rectifica, sino que viene a ratificar lo expresado el año anterior. ¿Y qué dijo el Papa en aquella ocasión? Algunos lo recordaremos, otros no. Algunos lo sabremos, otros no. ¿Pero qué dijo? Que es de común dominio. En aquel entonces, el Papa Francisco, en su sermón pronunciada en la víspera de su 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, en un discurso que no fue escrito, sino oral, y de manera escueta, breve, diríamos ex motu corde, pero evidentemente predeterminado e muy incisivo, va a explicar varios títulos que se le pueden otorgar a la Santísima Virgen María. Y él va a específicamente va a explicitar tres. Va a decir que la Santísima Virgen María es mujer o señora. Va a hablar que es madre y discípula. Y al final va a agregar mestiza, haciendo referencia al hecho de que la imagen de la guadalupana se presenta bajo la apariencia de una joven mestiza. Es decir, mujer o señora, madre y también discípula, agregando mestiza. Pero pareciera que para él únicamente estos títulos tocarían a lo esencial de ella, mientras que los otros
como los que se le conceden en las letanías lauretanas, las letanías marianas, serían más bien fruto de la piedad popular. Pero hasta ahí. Pero pasamos algo más. No nos quedamos con, según mi criterio, según mi manera de ver, designar a la Santísima Virgen María con estas denominaciones. Él va a ir ahora a atacar la corredención. Y sin ningún escrúpulo, resueltamente la va a rechazar, afirmando en su pretendida exégesis, de sabor a la que nos tienen acostumbrados los protestantes cuando uno lo escucha, cita de ese sermón: fiel ella, la Virgen, a su Maestro, que es Jesús, el único Redentor. Típicamente objeción del protestante, tomado de las Escrituras, el único Redentor. Jamás ella quiso para sí tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como corredentora. Se dan cuenta que una cosa es lo que ella es y otra cosa es cómo ella se presenta, que son completamente diferentes. Uno está en el mundo de las apariencias, como me quiero presentar, como quiero que me conozcan, como quiero que me distingan, y otra cosa es lo que ella era en sí. Haber estado al pie de la cruz no sería ni siquiera en apariencias una persona que se une al sacrificio de su Hijo como se unió a ella. Y como si fuera poco, ya este baldazo de agua fría que de la nada, imagínense, lo sacó, va a dar un paso más. Diríamos, pero no recuerda que hay pontífices que ya se han expresado y que esos pontífices anteriores a él han hablado acabadamente de esta doctrina que él dice que nuestra madre no lo es. No conforme, diríamos, con ya enfrentarse a los papas anteriores, enfrentarse a la doctrina de los papas anteriores e inclusive a los términos explícitos de los romanos pontífices anteriores, da una estaqueada más, una ironía, una burla, para neutralizar y desacreditar la objeción, la oposición, aunque sin ningún tipo de fondo doctrinal. Y agregado: cuando nos vengan con historias de que hay que declararla esto, o hacer este otro dogma, o este otro, no nos perdamos en tonterías. De modo que, ex motu corde, niega la corredención y serían simples tonterías de las que han hablado los romanos pontífices en vista al desarrollo homogéneo del dogma para que algún día pueda llegar a ser declarado como dogma de fe. Francisco, una vez más, para nuestra pena, fiel hijo del Concilio Vaticano II, de su pensamiento y de sus reformas, da un paso más en su audacia y saca un nuevo fruto amargo de aquel árbol que ya engendraba este mal.
Mis queridos hermanos, para concluir, nosotros, católicos, apostólicos y romanos como somos, que hemos nacido con dolores de parto al pie de la cruz, gracias a la fortaleza y a la generosidad de esta Madre nuestra, la dolorosa y no menos corredentora. Nosotros que en esta Semana Santa recordaremos los dolores sobrellevados por los cuales es llamada en justicia la Reina de los Mártires también, nosotros que en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X honramos este título de su corredención y hemos puesto nuestro seminario en Argentina bajo esta advocación, nosotros le pedimos a ella que renueve en nuestras almas el fervor y el agradecimiento hacia ella por todo lo que ha hecho por nosotros, y que vele también por la fe, ¿cómo no?, que vele por la fe del Vicario de Cristo y de los fieles cristianos que, escuchando repetidas veces estas cosas, tanto se han escandalizado. No quisiera terminar sin elevar la mirada a algo bien espiritual y no quedarnos solamente con el aspecto doctrinal, sino sacar una moraleja espiritual. Para lo cual me voy a apoyar de un pensamiento tan hermoso, de un norte espiritual, como fue lo que escribiera el Padre Pío de Pietrelcina, y que en días pasados tuvimos la ocasión en la Santa Misa de Nuestra Madre de la Compasión traerlo a colación. ¿Qué decía el Padre Pío? La Virgen Dolorosa nos alcance de su Santísimo Hijo la gracia de comprender cada vez más el misterio de la cruz y de embriagarnos con ella en los padecimientos de Jesús. La mayor prueba de amor es sufrir por el amado, y después que el Hijo de Dios padeció tantos sufrimientos por puro amor, no queda duda alguna que la cruz, llevada por amor a Él, se ha convertido en amable como es el amor. La Santísima Virgen María nos obtenga el amor a la cruz, a los sufrimientos, a los dolores, y ella, que fue la primera en practicar el Evangelio en toda su perfección, en todas sus exigencias, incluso antes de que fuera escrito, nos obtenga también a nosotros, y ella misma nos los dé, el empuje de acercarnos a la cruz sin titubeos, el empuje, el coraje, la entrega, el valor. Esforcémonos, concluía el Padre Pío, también nosotros, como tantas almas elegidas, por seguir a esta bendita Madre, por caminar siempre a su lado, ya que no existe otro camino que nos conduce a la vida fuera del que siguió nuestra Madre, y entonces no abandonemos este camino nosotros que queremos llegar a la cima del cielo. Muchas gracias, Dios me los bendiga.